Bueno, entonces cuando hablamos del tema 3, que es la escultura, estamos hablando de otra manifestación artística, ¿verdad? La anterior que estábamos hablando sobre la pintura. Ahora vamos a hablar sobre la escultura. La escultura es un proceso artístico, ¿verdad? Aquí lo que lo que se explica como escultura es que trabaja con la expresión a través de volúmenes reales. O sea que estamos hablando de que es una imagen en 3 dimensiones, ¿verdad? Al hacer una escultura, usted ya no solo representa el ancho y el largo de algo, sino que también el fondo. Y ese fondo es lo que causa el efecto de la tercera dimensión, o sea, lo que hace que sea un objeto completo, ¿verdad? Que se pueda ver desde los diferentes ángulos, no solo de perfil. Entonces, aquí mencionan que hay diferentes técnicas, se describe la técnica, se describen los materiales que se utilizan y el equipo. Y si ustedes recuerdan, la tarea que hicieron de este tema fue dibujar esos materiales, ¿verdad? Y el equipo. Entonces, lo primero que mencionan aquí es la técnica de modelar. ¿Qué significa eso? Que manualmente, al manipular una materia blanda, se puede ir quitando, se puede ir agregando de ese material y se va creando una escultura, una forma. Enciendan la cámara, jóvenes. Los que van entrando, enciendan la cámara porque a la hora de pasar lista voy a anotar a los que tienen la cámara encendida. Entonces, les decía que eso de modelar, esa técnica de modelar, uno desde pequeño se lo enseña en el kinder, ¿verdad? Cuando utiliza la plastilina. Ya en el colegio se puede hacer la técnica de modelar ya utilizando arcilla, utilizando ya otro tipo de materiales, pero en clases presenciales y en los colegios donde hay talleres para hacerlo. También se puede modelar con arena mojada, como ustedes han visto cuando los niños y sus padres van a la playa y agarran arena y llevan un baldecito y empiezan a darle formas, a hacer un castillito. Bueno, esa es una forma también de hacer una escultura, que sea una escultura que no va a durar mucho tiempo, pero es una forma de expresarse también ahí. Entonces, ¿cuál es el material que se utiliza para este tipo de escultura modelada? Por lo general, arcilla, ¿verdad? La arcilla, el barro, y nosotros vemos que abunda, sobre todo aquí en Honduras, la artesanía que se hace a través de arcilla, en algunos pueblos como Jojona, en Comayagua, y que venden bastante ese producto. Hay gente que se dedica a eso, modela la arcilla para venderla, para hacer jarrones, para hacer ollas, con fines prácticos, pero también con fines estéticos, porque a veces lo hacen para tenerlo ahí en el jardín, hacen unas ranitas, hacen unas mariquitas, unas avispas de arcilla y las tienen ahí con fines decorativos, ¿verdad? Entonces eso es una forma artística llamado modelado. Ahora, ¿qué utilizan la mayoría de los que hacen el modelado? ¿Qué equipo utilizan? Pues ahí está, como pueden ver ustedes, dice espátula, devastadores, llaves, calibrador, rociador, alambre, cortador, esponja, trapos, etcétera. Todo eso que aparece ahí son los que suelen utilizar los que usan la técnica de modelado. Ahí también faltó quizá agregarle que algunos utilizan una máquina llamada torno. Un torno que viene siendo algo así como una mesa redonda que tiene unos pedales abajo y que uno la mueve y está dando vuelta. Entonces ese torno, en la técnica de modelado, agarran con las manos la arcilla húmeda y hacen que se mueva el torno y ellos van dándole forma, ¿verdad? Para que quede más simétrico la redondez de la figura que se está haciendo, si es un jarrón o si es un vaso, una vasija, etc. Entonces estas técnicas son muy antiguas, jóvenes. Estas técnicas de modelado son antiguas, desde los mayas, los hombres primitivos aquí en América las usaban, ¿verdad? No es algo nuevo, no es algo moderno. De hecho, desde el hombre primitivo ya conocían la técnica de modelado y las formas artísticas más antiguas son de modelado de este tipo. Por ejemplo, la Venus de Willendorf y otro tipo de esculturas, figurías que encontraron en el Oriente Próximo, específicamente en Sumeria y en Irak, que son antiguas. Las primeras formas de escultura son de esta técnica. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo está el asunto? Quiero que me confirmen.
No estoy, vaya, ya estoy hablando solo. ¿Están escuchando bien? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Ya les voy a permitir el micrófono ahorita, aquí está. Ya, ahorita pueden confirmarme y pueden activar su micrófono. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? Sí. Sí. Perfecto, pues entonces quiere decir que podemos seguir porque tienen buena conexión ahorita. Ahora, la otra técnica es esculpir. Esculpir, que es un proceso manual que a través de un equipo adecuado, con un cincel sobre una superficie dura, esculpen. Esculpir es diferente que moldear, jóvenes, o modelar, porque cuando se esculpe, lo que hacen es que van quitando parte del material con un cincel. Entonces, puede ser en piedra y puede ser en madera. No sé si ustedes han observado, eso se llama, ya cuando está hecha esa escultura se le llama relieve, porque queda un relieve así que sobresale. Pero, por ejemplo, hay algunos ejemplos en la escultura maya, de ellos esculpían estelas, ¿verdad? Y lo que hacían es que iban devastando, iban quitando pedacitos para ir formando la forma. Ya puede ser de una cara, de un ave, de un animal, de cualquier forma que ellos querían expresar, esculpiéndolo. Esto más que todo, y en la parte práctica, se puede hacer con madera, utilizando un formón y utilizando después el resultado como algo que sirva. Por ejemplo, se puede hacer una cuchara de madera, se puede hacer un cucharón de madera para la sopa, o se puede hacer cualquier tipo de estos utensilios. Y ustedes hasta lo encuentran, que los venden en el mercado, que los venden ahí en el supermercado también, a veces encuentra uno. Y esto fue esculpido en madera blanda. Ahora, en piedra, en mármol, en granito, ya eso se necesitan no un cincel, sino que se van a necesitar taladros especiales y máquinas especiales, ¿verdad? Para devastar, porque el granito es una de las rocas más duras que existe en el mundo, ¿verdad? El granito. Entonces, las esculturas de la antigüedad, de las civilizaciones antiguas que querían preservar su arte, lo hacían sobre granito, porque el granito prácticamente es indestructible, ¿verdad? Entonces, por eso ellos esculpían sobre granito, los egipcios y aquí los mayas y los aztecas. Ahora, la otra técnica que está aquí es la de vaciar, que dice que es a través de moldes, que se hace un vaciado. El vaciado es utilizar un molde, ¿ok? Entonces, ¿qué hace el molde? El molde es una versión negativa de la forma que usted quiere representar. El molde es como usted quiere hacer una forma, por ejemplo, si quiere hacer, se mete un sonido raro, lo voy a silenciar. Digamos que uno quiere hacer una forma, entonces utiliza un molde. En el molde lo que hacen es que el molde es un negativo, así se le llama. En ese negativo, que es la parte de la parte como de donde va a sacar la copia uno, introduce o llena ese material que va a servir y que después se va a hacer duro, que puede ser yeso, que puede ser plástico, que puede ser resina, fibra de vidrio, cemento, etc. Nosotros estamos llenos a nuestro alrededor de un montón de cosas que han sido hechas con molde. El mismo celular, el celular fue creado con un molde. Tiene un molde negativo y ahí vaciaron el plástico y ahí todas las piececitas del celular están hechas con molde. La computadora, el televisor, todo lo de plástico que tenemos a nuestro alrededor, utilizaron un molde, porque el plástico antes era líquido y se volvió duro. Entonces, esta es otra técnica que se utiliza que se llama vaciado. Puede ser una técnica industrial, como la que le estoy poniendo los ejemplos de los moldes de los objetos que nos rodean, o puede ser una técnica artística cuando alguien hace una figura de yeso o una figura de fibra de vidrio o de cemento y hace una escultura de un héroe, por ejemplo, de Trinidad Cabañas o de Dionisio Herrera, cualquiera de los héroes nacionales, en un molde mete todo ese material, espera que se seque y ya lo pone. Y ahí dice, aquí tenemos una escultura de un héroe. Entonces, ahí lo hacen con un fin artístico, pero también se puede hacer con un fin práctico. Porque la educación artística también tiene esa parte que es una técnica práctica, no necesariamente solo para arte. Entonces, aquí hay unas imágenes donde está el modelado en arcilla,
donde está el esculpido en madera y el vaciado en resina o fibra de vidrio. Entonces estas son imágenes, ¿verdad? De cómo gente lo trabaja, ¿verdad? Lo trabaja artísticamente. Y los materiales que ustedes tuvieron que haber dibujado y que yo le revisé a varios que ya me lo mandaron. Aquí está la espátula, el devastador, el calibrador, el rociador. Este alambre que cualquier día se parece de los alambres que en las películas matan a la gente, ¿verdad? Que los asfixian, lo ponen por detrás y le dan. Pero ese alambre realmente sirve para hacer un corte recto en la arcilla. Cuando usted está haciendo una vasija de arcilla y le queda feo, irregular la parte de arriba, entonces usted con el alambre solo lo pasa así de un solo y corta parejito. Para eso sirve el alambre cortador. Entonces este tipo de materiales son los más utilizados en este tipo de escultura o de modelado. Y aquí estarían los otros materiales que ustedes dibujaron, que está en la esponja, que la esponja la utilizan para ir secando, ¿verdad? O para irle dando una textura. Los cinceles, que son de diferentes tamaños. El martillo, las gubias. Estas gubias nosotros a veces le llamamos también formones. Los trapos, la arcilla, el mazo, el serrucho, la lija. Todos estos son materiales comunes que tienen los artesanos o que tienen los artistas que esculpen sus obras, ¿verdad? Entonces, ustedes ya los dibujaron y ya los pintaron. Luego tendríamos las otras técnicas que se derivan de la cerámica. Cerámica, como pueden ver ustedes aquí, es un proceso artístico que se moldea una pieza de forma ahuecada, de diferente forma o tamaño, con una mezcla de arcilla y otros materiales, y se somete a la cocción. ¿Qué significa cocción? Vamos a ver, Nazaret, ¿qué significa cocción? Dígame, ¿qué entiende usted por cocción? Si dice que algo necesita cocción, ¿qué necesita? A ver. Espérame, lo voy a activar el micrófono, sí, tiene razón. Disculpe ahí que no lo tenía desactivado. Cuando usted, ya Nacer, cuando usted le dicen que necesita algo cocción, ¿qué significa? Como cocinar algo, profe. Perfecto, exactamente. Ese es el nombre correcto para cocer algo, cocción. Y la cocción de la arcilla es para que se vuelva, se vitrifique, se llama. O sea, la arcilla, cuando está cruda, es tierra mojada, tierra húmeda, un tipo especial de lodo. Pero cuando se somete a la cocción, se vuelve una especie de vidrio, se vitrifica. No un vidrio transparente como nosotros estamos acostumbrados a ver el vidrio, ¿verdad? Pero la arena y la arcilla, de hecho el vidrio, ¿de dónde creen que sale el vidrio? ¿De dónde sacan el material para hacer vidrio? ¿Alguien sabe? ¿Sabe alguien de dónde sacan el material para hacer vidrio? Lo sacan de la arena, joven. Todo el vidrio que usted mira está hecho de arena. Increíble, ¿verdad? Pero es de arena. Entonces, ¿cómo es que se vuelve algo vidrioso? A través de la cocción, a través del fuego, cuando se somete a altas temperaturas. Y eso también uno lo puede encontrar en la naturaleza de forma natural, valga la redundancia, en algún tipo de piedras como el pedernal o la obsidiana, que cuando fueron sometidas en el interior de la tierra a alta presión y a alta energía, o a temperaturas elevadas, se volvió vidrio. Encontramos rocas en la naturaleza que se volvieron vidrio. Entonces se hace de esa manera. Entonces cuando usted ve una cerámica, se imagina que para hacer un objeto de cerámica es fijo que se necesita un horno, ¿verdad? Porque ¿dónde se cuece la arcilla? En un horno. Ese va a ser del equipo, va a ser lo fundamental, un horno. Solo que aquí no se menciona, pero yo solo estoy mencionando. Aquí en el material no se menciona. Entonces las técnicas de cerámica puede ser el alisado, las placas o planchas o el enrollado. Aquí tenemos explica el alisado, que la misma palabra lo dice, es volver liso algo, ¿verdad? Es que con los dedos usted va alisando y le va dando la forma. Y tiene que irse humedeciendo la mano para que la arcilla no se vaya secando y no se vaya desprendiendo. Entonces esa es la técnica del alisado en arcilla, plastilina o barro. Ahí utilizan bastante agua, están con un rociador echándole agua a la arcilla. Y las placas o planchas, que consisten en aplanar, alisar la arcilla con un rodillo, así como cuando alguien ustedes ven que hace masa, ¿verdad? Que está haciendo una pizza o que está haciendo tortillas, que está haciendo tortillas manualmente. Entonces eso es con placa o plancha.
Y así también utilizan para esculpir alguna cerámica, platos de cerámica y esas cosas. Y luego tendríamos el enrollado, que dice que es un proceso manual que consiste en realizar varios rollos del grosor de un dedo, se coloca un rollo sobre otro rollo. Ese es como cuando ustedes en el kinder hacían tiritas de plastilina y luego hacían una trenza uniendo esas tiritas, ¿verdad? Y ahí las iban enrollando y enrollando y así podrían ir formando las orejitas de un pichelito, las orejitas de un vaso. Entonces con esa técnica del enrollado, o sea, hay gente que esto lo hace sin que lo haya estudiado, ¿verdad? Hay gente que lo hace de forma empírica. La gente que en los pueblos quizás se dedica a hacer cerámica no recibió clases de eso, simplemente ellos fueron a puro ensayo y error probando las diferentes técnicas que le funcionaba y ellos fueron viendo cómo le funcionaba y al final hacen ollas, jarrones y todo tipo de floreros hermosos. Entonces, pero siempre utilizan estos materiales, pues la arcilla, el barro y espátulas, alambre, rociadores, esponja, trapos, eso es lo que se utiliza generalmente. Igual con estas otras técnicas, el estirado, el mixto, que ustedes ya las copiaron, ya las tienen ahí. Ahora bien, para resumir ustedes en este tema de la escultura, lo que vieron es lo que yo les estoy explicando, de que existen diferentes técnicas, existe un proceso, existen unos materiales, existen unos equipos. ¿Okay? Así funciona eso. Ustedes lo que hicieron fue dibujar y colorear en el cuaderno esos materiales de esas técnicas, ¿verdad? Esa fue la actividad y la mayoría que me lo mandó lo hizo muy bien y por eso yo ahí les anoté, les di todos los puntos. Muy bien, ahí ya estamos bien. Ahora, con el siguiente tema, que sería el tema nuevo, que les voy a compartir ahorita en pantalla, ya ese tema sí no lo tienen, pero yo se los mandé para que ustedes lo copien. Porque tiene que estarlo en su cuaderno. Recuerden que yo siempre al final les pongo un sello cuando la otra semana tenemos clases presenciales de las que no son básicas conmigo. La otra semana vamos a tener esta clase de artística, entonces ahí yo les voy a poner el sello. Y ustedes tienen que tener al final del parcial 5 sellos. Esos son sus acumulativos. Ahorita vamos por el cuarto sello. ¿Okay? Entonces ahorita les comparto el siguiente tema. Ahí pasamos entonces, ya, ahí lo miran, ¿verdad? Ahí pasamos al siguiente tema, donde vamos a hablar de la arquitectura, jóvenes. Ahí vamos a hablar de la arquitectura. Ahora, todas estas son manifestaciones artísticas, ¿verdad? Aquí se ve de forma teórica. Y en el otro parcial quizá las actividades que van a hacer no es tan teórica, sino más práctico, que la clase artística es práctica, pero ahorita necesitamos en el primer parcial avanzar con la teoría para que ustedes lo manejen y lo conozcan. Ahora bien, cuando hablamos de arquitectura, hablamos de un proceso técnico y artístico. A través de diseños para la construcción, proyectan y distribuyen un espacio real de forma funcional y estética, porque la arquitectura no solo busca que algo, aprovechar el espacio y que funcione, ¿verdad? El espacio y que quede cada cosa en su lugar, sino que aparte de eso sea estético. Y esa es la parte artística de la arquitectura, de que se vea bien, que se vea armonioso, que tenga buen contraste, que se aproveche la luz y todo eso. Entonces, ahí van a encontrar que en la construcción, a lo largo de la historia de la sociedad, han habido diferentes técnicas, diferentes materiales y tipos de construcción. Desde la antigüedad, lo más común que hicieron nuestros antepasados fue utilizar los materiales que estaban disponibles, ¿va? Como la arcilla, y empezaron a hacer adobe. El adobe son bloques hechos con tierra, pero que para que ese bloque hecho con tierra no se les desprendiera, no se les deshiciera, por lo general lo mezclaban con paja que provenía del trigo, ¿verdad? Del cultivo del trigo. O también aquí en América, que hay muchas casas hechas de adobe, sobre todo en los pueblos, que todavía existen, esos adobes los mezclaban con pino seco, para que amarre, para que no se deshaga el adobe. Luego lo dejaban secar. La diferencia del adobe y el ladrillo, ojo con eso, es que el adobe no lo cuecen, solo se seca. Entonces, el tipo de tierra que utilicen y la cantidad de pino que utilicen tiene que estar bien balanceada para que ese adobe dure. Porque si no se cuida, si no se hace bien,
pues como es tierra, se va a deshacer. De hecho, en terremotos y en situaciones de sismos, esperen, que hay una bullita ahí que voy a quitar. En terremotos, en cuestiones de sismos, siempre las casas que más sucumben rápido son las de adobe, ¿verdad? Precisamente por eso, porque no tienen esa firmeza, esa solidez que quizás tiene el ladrillo con el cemento. Ahora bien, esa masa de barro es moldeada en forma de ladrillo y secada al aire. Desde la antigüedad, así construían sus casas. Sobre todo los que inventaron esta técnica fueron los sumerios, ¿verdad? Los sumerios, y luego la utilizaron en Egipto, en todo el Oriente Próximo. Ahí utilizaron el adobe. Ahora, otra técnica que aquí es más común también es el bareque. Lo que pasa es que también está desapareciendo, pero muchas casas en los pueblos eran hechas de bareque. Bareque se llama. ¿Y qué es el bareque? Es que las personas, para hacer una pared, lo que hacen es que mezclan o van uniendo palos y barro. Aquí la arcilla, la mezcla, o sea, crea una estructura así con madera, pero con palos, ¿verdad? Como haciendo una unión de palos horizontales con palos verticales, y en esos espacios que van quedando le ponen arcilla, le ponen lodo para ir tapando. Y esa es una técnica de construcción de viviendas, de cabañas y casas rústicas, que si ustedes van a algún pueblo todavía se encuentran algunas casitas de esas, algunas que no se han caído todavía. Y como eso eran las técnicas antiguas de construcción, si ustedes lograran algún tiempo ver cómo funcionaba eso y visitan alguna casa, van a ver que donde se unen las paredes de bareque, las unían con cuero, las uniones las entrelazaban fuerte con cuero. Entonces esas son técnicas bastante antiguas que desde la época colonial se hacían. Luego hay otras técnicas, este ladrillo, que ustedes ya lo conocen, ni vale la pena explicar lo del ladrillo porque ya ustedes ya saben, la mayor parte de las casas son hechas de ladrillo o de bloque. Actualmente, ¿no? Es el material más común. Pero también antes, si tenía bastante dinero la gente, podía construir sus casas de piedra. Construían sus casas de piedra y esas eran las casas más resistentes, ¿no? También, pues, si hay disponibilidad, la gente, o si se hacía una choza o se hacía una construcción más rápida, se hacía de madera. Cuando no hay mucho dinero, pues la gente se la ingenia, ¿verdad? Hay gente que utiliza hasta la parte externa de la madera para construir, que es lo que le llaman capote, la corteza del árbol. O sea, eso también se puede utilizar para construir viviendas o para hacer el tipo de gallineros o cuestiones así. Entonces, pero el bloque y el ladrillo es lo más común actualmente. También se utiliza en algún otro lugar la tabla yeso, revestido, que le da cierta solidez, ¿verdad? El concreto que se mezcla con arena, gravín y agua y cemento, eso ya es para edificios más grandes. Para edificios más resistentes, ¿verdad? Pues ahí se utiliza el concreto. Y el metal, pues es para cuerpos simples que presentan características físicas, dice, como por ejemplo, si usted quiere hacer una jaula, un vivero, puede hacerlo con puro metal, utilizando tubos y utilizando malla metálica, ¿verdad? Entonces, se pueden utilizar todos estos materiales que están aquí para la construcción y se pueden combinar, porque lo interesante es que el arquitecto, como tiene esa libertad para crear y para armonizar su obra, puede utilizar diferentes tipos de estos materiales y mezclarlos como mejor le parezca. Ahora, aquí tenemos imágenes de lo que les decía. Aquí hay una casa de adobe, miren. Estas casitas de adobe ya casi no se ven, pero ahí en el billete de 100 lempiras se ve la casa donde, por ejemplo, nació José Cecilio del Valle en Choluteca, una casa de adobe que la han estado reconstruyendo y ahí está. Una casa de bareque, aquí la ven ustedes, esta chocita. Y tenemos aquí ya una de ladrillo en detalle en una iglesia, ¿no? Entonces ahí se nota la diferencia de los tipos de material, el tipo de construcción. Cumplen la misma función, pero tienen ventaja y desventaja. Aquí en estas otras imágenes tenemos un ejemplo de casa de madera.
Mira, las viviendas de madera en Estados Unidos son más comunes que aquí, pero es que en Estados Unidos a la madera en medio le ponen un sistema de calefacción, porque allá los inviernos son más fuertes, más intensos, mientras que aquí nosotros, como aquí lo que es intenso es el calor, entonces no necesitamos calefacción, ¿verdad? Pero en algunos lugares como la Mosquitia, o lugares donde es pantanoso, las casas las construyen arriba de una plataforma para evitar ya sea la humedad del piso o también los animales que en la noche puedan andar rondando por allí. Entonces, son diferentes técnicas que utilizan. Aquí tienen la foto en detalle de una pared de bloque, una fortaleza hecha con piedra, la tabla yeso, aquí toda una construcción hecha con hierro y una iglesia aquí que está hecha con concreto, miren, como pueden ver aquí en el detalle. Entonces, los arquitectos deciden ahí qué material es el más idóneo, ¿verdad? Pues, ellos se preparan y conocen todos los detalles, ¿verdad? De los materiales. Y a medida avanza la ciencia, jóvenes, a medida avanza la ciencia, avanza la arquitectura también. Por eso ahora hay edificios súper altos, ¿verdad? Los edificios más altos del mundo están en Dubái, son unas torres altísimas que era prácticamente antes imposible hacerlas porque no existían los materiales y la ciencia. Los materiales se van evolucionando también con las técnicas modernas. Y antes no se podía hacer y ahora ya se hace. Ahora, aquí como tarea lo que yo les dejo en la asignación 4 es sencillo. Miren, ustedes van a buscar, y eso quiero que quede claro que no los estoy mandando a imprimir y a gastar dinero. ¿Ok? No los estoy mandando a imprimir ni a gastar dinero. Lo que van a hacer ustedes es que van a buscar en periódicos o en revistas viejas que tengan por ahí, o en libros viejos que ya no sirvan, que ustedes lo utilizan para recortes y cuestiones. Van a buscar imágenes de casas o de edificios de las diferentes formas de construcción que les mencioné ahí, ya sea con hierro, con adobe, con ladrillo, con cemento, con concreto, y lo van a pegar en su cuaderno como un álbum, pero tienen que ponerle a la par el tipo de material del que está construido. Por ejemplo, ustedes en el periódico encuentran una casita de ladrillo, entonces cortan la casita de ladrillo, la pegan ahí y le ponen construido con ladrillo. ¿Okay? Y así con cada una de ellas. Tienen que buscarlo. Si ustedes de repente encontraron casi todas, pero le faltó una que no la encuentran en el periódico, en la revista, la pueden dibujar y la pueden pintar. Si la clase se llama artística es para hacerlo. Y no se preocupe si no le queda un poquito pando, chueco. Lo importante es que usted lo intente y lo quiera hacer, ¿verdad? Entonces, si tienen alguna pregunta, porque ya va a terminar la clase, ahorita voy a activar el micrófono por si tienen alguna pregunta. Ya ahorita ya pueden preguntar, jóvenes, sobre la tarea, sobre el tema. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a ver. A Keibeli. Keibeli, ¿usted le entendió el tema? Keibeli, encienda su micrófono, quiero hablar con usted. No tenga pena. Keibeli, le voy a hacer una pregunta. ¿Su casa, ahí donde vive usted, de qué material está construida? De madera. De madera, casi todo es de madera, ¿verdad? Sí. Pero también tiene lámina, tiene hierro, tiene otros materiales también ahí, pero la base y todo es de madera. Vamos a ver, Heidi. Gracias, Heidi. Heidi, ahí donde usted vive, ¿de qué tipo de material está construida esa casa? Heidi Dariela. Mi casa está construida de bloque. De bloque, excelente, excelente. ¿Y la casa de Marina? Mi casa está construida de madera. De madera, perfecto. Ajá. Y bloque, es una mezcla, ¿verdad? Como les digo, se puede utilizar ambas o otras. ¿Y Sujei? ¿Ahí donde vive? ¿Dónde anda? Díganos, Sujei, ¿de qué está construida su vivienda? ¿Ahí donde vive usted? Mi casa es de madera y el techo es de lámina. Perfecto. Ahora bien,
Ya entonces ya les expliqué la tarea. ¿Tienen alguna duda? Les repito, porque a veces ustedes después dicen que no le entendía, pero hay que aprovechar el tiempo cuando estamos de frente, así que los estoy viendo. ¿Tienen alguna duda de la tarea? ¿Cómo lo van a hacer? Les repito, no es necesario que impriman, que gasten dinero en eso. Lo mejor es que busquen el periódico. En los periódicos sale un montón de imágenes de casas, de edificios, es lo que más sale. Entonces ahí pueden recortarlo y hacerlo y pegarlo. ¿Tienen alguna duda o ya podemos decir que está todo claro, está todo listo para despedirnos? ¿Mailing? ¿Está calladita Mailing hoy? ¿Está todo claro? Sí. Perfecto, pues, vaya. Entonces pasen un buen día, jóvenes. Los que asistieron a su clase le tomé captura y lo voy a anotar porque es importante que asistan a clases virtuales también. Entonces, gracias por asistir, por poner atención y cualquier cosa, pues ahí en el grupo, ahí nos estamos comunicando. Pasen buen día entonces. Adiós.